Da tiempo. Bueno, empecemos entonces para que nos alcance. Muy bien, entonces se dan cuenta, en el método de mallas, pues nosotros estábamos aplicando, ¿verdad? Trayectorias y encontrábamos las ecuaciones en función de corriente, ¿verdad? Y al final, pues ya encontramos voltajes y potencias. En el método de nodos, si se dan cuenta, pues estamos encontrando un voltaje y luego ya derivamos y encontramos las corrientes. En el método de ramas, para recapitular, pues también recuerdan, nosotros asignamos las direcciones de corrientes, ¿verdad? Y de igual forma con la ley de corrientes de Kirchhoff, pues hacemos nuestra tercera ecuación y obtenemos corrientes, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces ramas y mallas obtenemos corrientes, nodos obtenemos voltajes para volver a obtener los datos restantes, ¿no? Entonces, la supermalla también vimos la semana pasada, ¿verdad? Se da, sí y solo sí, hay una corriente intermedia entre las ramas, ¿verdad? Que no tenga ningún elemento, ¿sí? Entonces, ahora, como es de esperar en este método, pues también analizamos nosotros el supernodo, ¿verdad? También hay un supernodo. ¿Cómo se hace esta parte del supernodo? Pues vamos a ver nosotros acá el siguiente circuito. Lo colocamos los datos de hoy. Los datos y de ahí supernodo. El 03. 03. Muy bien. Supernodo. Supernodo. Entonces, empecemos acá con el supernodo. El supernodo. Entonces, para esto vamos nosotros a realizar el siguiente circuito. Si ustedes pues lo ven en este momento, ¿verdad? O lo analizan en este momento, pues la supermalla, ¿verdad? Recuerden que había una fuente de corriente en una rama, ¿verdad? De forma individual, y eso nos permitía entonces hacer la trayectoria completa externa, ¿verdad? En este caso, para el supernodo, como estamos trabajando voltajes, pues lo que estamos realizando es una trayectoria donde hay voltaje, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esa parte. Pero también, debemos nosotros, dame un segundo, solo, ahí está. Debemos nosotros entender que si el método supermalla me hizo tener una sola malla, ¿verdad? Una malla más grande, pues el método de supernodo también va enfocado a hacer una simplificación, aunque el circuito parezca muy complejo, ¿sí? No sé si lograron revisar el método de formato, ¿verdad? De nodos. O sea, alguien lo revisó. O solo lo vimos, lo dijimos acá, ¿verdad? Pero si revisaron ese método, pues se ven las diferencias con el método convencional de nodos, ¿sí? Entonces este circuito ya podría aparecer, bueno, si este viene en el parcial o en el final, perdón, entonces mejor ya no lo hago porque no me sale y mejor voy a la retrasada, ¿verdad? Entonces no hay que pensar así, sino ver qué tipo de circuito tengo, ¿verdad? O qué método podría aplicar. Tengo este aquí y tengo este acá, ¿verdad? Muy bien, entonces coloquemos nuestros datos. Vamos a llamar a esta resistencia 3 de 10 ohmios. Vamos a llamar a esta resistencia 1 de 4 ohmios. Y vamos a llamar a esta resistencia R2 de 2 ohmios.
¿sí? Esta fuente de corriente por su parte tiene 4 amperios y esta otra tiene 6, solo que lo vamos a correr porque lo hice muy al extremo izquierdo. Correcto, 6 amperios. Pregunto entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Es importante esto, ¿verdad? Si no sabemos identificar nodos, esto es al igual que el curso anterior, ¿verdad? ¿Qué circuitos están en serie, en paralelo? Si no sabemos eso, no resolvemos. ¿Qué cantidad de nodos tengo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? 3. Yo considero que dos. 2 nodos. Muy bien. Su compañero no vi ahorita quién me dijo 3, pero ¿dónde estarían los 3? Yo voy a mover acá en los puntos posibles y usted me dice en dónde coloco. Aquí habría un punto, otro, 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 otro. ¿Dónde están los 3 que usted indica? Voy a empezar acá. Ahí en el primero, ¿Aquí hay uno? ¿Dónde más? a la derecha, al final, Aquí. no miro. Así, ahí. Y el último es abajo. El último, aquí abajo. ¿Aquí? ¿Estará bien? ¿O Sí, ahí aquí? está. Cualquier. Muy bien. O aquí. ¿Verdad? Vamos a colocar ahí, que es la misma línea también. Entonces, nodo de referencia. ¿Todos están de acuerdo con su compañero? Su compañero que dijo 2 vislumbraba ese tercer nodo o vislumbra más nodos. No, no lo había tomado en cuenta, pero ahora ya. Muy bien. Entonces, todos de acuerdo es que hay 3 nodos. Así de sencillo. ¿Están de acuerdo todos? Yo veo 5. 5. Me imagino aquí otro y aquí otro no. Es correcto. Y aquí abajo ya no. No, ahí ya no, porque tenemos el del centro, el rojito. Un solo cable, ¿verdad? Miren, todas las terminales es como que las estuviéramos uniendo a un punto, en cualquier lugar que yo lo coloque. Entonces, habrían 5. ¿Y los demás compañeros qué opinan? Solo tres, Inge, porque el resto son jumpers que igual se unen. John, pero es una palabra muy importante, ¿verdad? Cables o puentes, ¿verdad? En circuitos eléctricos o en placas, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad? Tal vez algunos no tienen la experiencia o primeras nociones de circuitos, estos cursos, pero en circuitos electrónicos nosotros vemos esos típicos jumper, ¿verdad? Y anteriormente, ¿verdad? Uno los conocía o tenía o se familiarizaba con esos términos de jumper por las reparaciones de computadoras, ¿verdad? Les hablo yo, por decirles algo, bueno, les voy a mostrar la fotografía así rápido para ver esto. Aquí vamos a colocar un segundito. Pero les decía que los jumper uno los asociaba rápidamente cuando reparaba las computadoras o intentaba, pues, porque tampoco es que uno fuera un experto, ¿verdad? Pero les hablo yo de que uno trataba de desarmar las computadoras en el año 2001, 2002, ¿verdad? Un CPU, trataba uno de recuperar el disco duro o de instalar nuevamente por medio de otro disco, etcétera. Pero bueno, eran unos métodos que se utilizaban, ¿verdad? Para reparación, pero cuando hablamos de jumper, hacíamos referencia a los discos duros, ¿verdad? Esa era la primera palabra que le venía a uno en mente, ¿verdad? A la mente, ¿sí? Entonces, cuando yo digo de discos duros, pues me refiero a esta parte, ¿dónde está? Acá, ¿mi? Esta imagen, ¿verdad? Esta imagen nos da esa esencia en este punto. Era un disco duro, ¿verdad? Tal vez ustedes ya ni los ven hacia ahorita, solo están los discos más pequeños, NVMe creo que son los discos, o hay otros más pequeños, ¿sí? Pero este era un disco duro
Entonces acá había una serie de jumpers o configuraciones que yo podía hacer si quiero que el disco sea máster, es decir, que se ejecute en primer plano, o si quiero que sea esclavo, ¿verdad? Que se ejecutara en segundo plano, como un disco externo, ¿verdad? Antes no estaban los discos externos, no existía, pero eran configuraciones, ¿verdad? Y los jumpers pues eran justamente cables, no eran cables, pero era en conectores que tenían un conductor y hacía un cortocircuito, un puente, realmente es lo que hacían, ¿verdad? Entonces, esos eran los jumpers. Entonces, cuando su compañero nos dice jumper, está hablando de que unimos, ¿verdad? Por medio de un conductor o cable, esa terminal. Entonces, sigue siendo la misma. Es lo que les decía yo, ¿verdad? O lo que ustedes vislumbran ahí abajo, ¿verdad? Es el mismo punto para todos. Entonces, los jumpers físicamente aparecerán así. Y todavía existen porque se utilizan, ¿verdad? Acá vemos el conductor entonces, es una placa metálica, es como esta forma, ¿eh? Y entonces estos son pines de metal, y al insertarlo pues estoy uniéndolos, ¿verdad? Ese sería nuestro jumper acá. Pero también existen de otra manera, para que tengamos la noción, es solo un cable, pues basta con decir un solo cable, pero las placas electrónicas también, si alguna vez han tenido la oportunidad, aparecen con esa representación en la simbología, ¿verdad? O en la descripción de las placas, ¿sí? Aquí creo que justamente vamos a ver eso. O hay veces que yo no necesito colocar un elemento, pero la placa la diseñaron para varios modelos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la placa de circuito impreso se diseña para varios modelos. Y entonces tendríamos este resultado, ¿verdad? Solo para hacer paréntesis. Vemos acá nosotros una placa de algún circuito electrónico. Vemos agujeros, pero no era necesario hacerlos o conectar piezas. Pero sin embargo, sí puedo unir yo esta trayectoria de cobre con esta. Entonces coloco un cable. ¿Qué serían los cables? Pues no un cable cualquiera, ¿verdad? Cable que soporta corriente. Entonces los jumpers son de este tipo, ¿verdad? Hacemos uniones. Y si yo, por ejemplo, quiero pasar de este punto a otro, pero ya no pude pasar abajo porque daño una trayectoria de cobre, pues utilizo un puente, ¿verdad? Paso encima, ¿verdad? La forma elegante de pasar encima, pues es diseñando la placa y colocando un cable por encima, ¿verdad? A veces son por abajo, ¿verdad? Pero eso sería en jumper. Entonces, ustedes visualicen eso en este momento, ¿verdad? Visualicen ustedes que si yo necesito conectarme de aquí a este punto, a este cable, y este punto también se conecta a este cable, entonces todo esto es el mismo punto de referencia, ¿verdad? Entonces únicamente tenemos un nodo, no importa dónde lo quieran dibujar ustedes, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender en ese punto, ¿sí? Únicamente tenemos un nodo, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. Entonces, todo esto aquí es un nodo. Si ustedes quieren poner el punto aquí, no me importa, está bien. Si quieren lo ponen aquí, si quieren lo ponen aquí o aquí, pero es un nodo. Este terminal de acá conecta estas 4 piezas, así que es el mismo nodo. Y este de acá, pues, conecta las 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, 3 nodos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Me comentan, ¿estamos bien ahí? Cantidad de nodos. ¿Sí? El que veamos nosotros los puntos o uniones no quiere decir que hayan nodos en todos lados. Podemos decir, sí, es que aquí hay un nodo. Bueno, ahí estamos haciendo una unión, pero no quiere decir que todas las uniones son nodos. ¿Sí? Hay otra forma de simbología que tal vez no se ha visto porque no vimos poco el simulador, ¿verdad? Pero hay cableados que los hacemos así y los hago así. Cuando yo hago esa conexión, pues no hay unión, ¿verdad? Pero según una simbología, no hay unión, ¿sí? ¿Verdad? Y cuando yo coloco el punto, bueno, ahí sí sé que están unidos, ¿verdad? Pero es una unión, no quiere decir que sea un nodo siempre, ¿sí? Entonces, cuando no están así,
Yo sé que según esta norma no hay unión. Pero está la otra, ¿verdad? Que cuando esto está así, indica que hay unión, ¿verdad? Esa es la otra norma, ¿sí? Y cuando están así, miren, ¿verdad? Cuando están así, en este caso no aplicaría esto. Cuando están así, la forma de representar que no hay unión es esto, miren. Es decir, hacer un pequeño puente. Entonces yo sé que aquí los conductores no están unidos, pero acá sí. En la norma anterior que les dije, aquí no están conectados y cuando coloco el punto sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya saliendo de ese paréntesis, 3 nodos, ¿sí? Bueno, entonces, perfecto, yo puedo decir, bueno, voy a encerrar aquí, digo que este es un nodo, circulo acá también, y para que ustedes vean entonces cuáles son los 3 nodos, yo circulo nuevamente acá, ¿verdad? Entonces, el método de nodos que nos decía, bueno, entonces identifique nodos, coloque uno de referencia y luego asigne un valor de voltaje. Entonces, voy a empezar yo en este punto y voy a decir, bueno, este va a ser mi voltaje 1, este va a ser mi voltaje 2 y esta va a ser mi referencia, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me dice el método de supernodos? Bueno, entonces, ¿para qué hacemos el supernodo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el supernodo me dice lo siguiente. Me dice, si usted detecta, me falta aquí el valor de la fuente, ¿verdad? No me indicaron, se me pasó a mí también, 12 voltios, ¿sí? Si usted detecta entonces que hay una fuente, ¿sí? Miren, una fuente entre 2 nodos, existe una resistencia aquí, ya no vale. Existe una resistencia aquí, ya no vale. Solo si está entre los 2 nodos. Si existe esta derivación aquí, no importa. Estoy hablando en los nodos, ¿verdad? El nodo es todo esto, ¿sí? Si existe una fuente entre 2 nodos, si quieren ustedes diferenciar los nodos, pues bueno, para que veamos que sí es cierto, pues voy a decir que acá están los nodos, miren. 1, 2. Aquí sí veo que está una fuente entre los 2 nodos, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿sí? Bueno, si existe una fuente, entonces el método supernodos, al igual que las supermallas, aquí ya no voy a hacer supermalla, pero puedo hacer lo siguiente. El método de nodos consiste en eliminar entonces la fuente de voltaje para poder resolver más rápido, más práctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí? Un puente, ¿verdad? Un jumper, cortocircuito. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a ver aquí. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, ¿verdad? Un cortocircuito. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Bueno, pues aquí sí ya se me facilita un poco la vida, por decirlo así. Porque ya digo yo, tengo ya solo un nodo aquí arriba y otro abajo, ¿verdad? Para este caso, ¿sí? Entonces, ahora veamos qué pasa con nuestras corrientes en los nodos, ¿sí? Esta corriente yo ya no le puedo asignar dirección. Recuerden que yo de los nodos decía todas las corrientes salen, ¿verdad? Todas las corrientes salen. Entonces ustedes dirían, sale, sale. ¿Y aquí qué hago? Bueno, sale, 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 ¿sí? Pero las que ya existen y tienen dirección, ¿para qué les voy a cambiar yo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos suponer entonces acá que la corriente, voy a hacer en verde, esta corriente está entrando al nodo. Y la voy a quitar de ahí, mejor la voy a colocar hacia arriba, porque ahora solo es un nodo, ¿verdad? Esta corriente va aquí. Esta corriente sale del nodo, ¿verdad? Abandonan el nodo. Esta corriente abandona el nodo. Y esta otra corriente abandona, pero la dirección justamente era esa, ¿verdad? Ya era dirección original. Así que no hay problema. Y la tenía que colocar hacia abajo de todas formas, ¿sí? Muy bien, ¿qué más puedo observar acá? Bueno, veo eso, pero también veo aquí algo. Esta corriente que va a esta resistencia abandona, miren. ¿Sí? Abandona. ¿Sí?
Entonces, si yo ya indiqué que abandona, ¿verdad? Y esta corriente sigue esta trayectoria, miren. Entonces, entra aquí, ¿verdad? Salió aquí, entró aquí, ¿verdad? Esa corriente entró en ese punto. Así que llamamos nosotros a esta corriente I3, a esta corriente I1 y a esta corriente I2. Las otras corrientes no les ponemos nombre, pero ya sabemos qué valor tienen, 6 y 4. ¿Sí? Ah, pero momento. Después de haber eliminado esa fuente, aquí tengo que considerar algo. ¿Qué va a ser ahora? Va a ser el voltaje B sub N, voltaje del supernodo, porque ya solo es un nodo. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta de lo siguiente con esa corriente 3. Aquí está saliendo del nodo, miren, pero en esta parte está entrando. ¿Sí? Bueno, asigné las corrientes. Excelente. Entonces, ya vamos por el cuarto paso, ¿verdad? Ahora apliquemos ley de corrientes, ¿verdad? Con la ley de corrientes nosotros logramos encontrar el voltaje del nodo, ¿verdad? En este caso, el voltaje del supernodo. ¿Sí? Entonces, corriente, voy a decir yo. Corrientes entrantes, ¿verdad? Empiezo sumatoria de corrientes. Sumatoria de corrientes. De entrada debe ser igual a la sumatoria de corrientes de salida. In o in out, perdón. Corrientes de entrada igual a las de salida. Si ustedes se dan cuenta, aquí entra una corriente, miren, de 6 al nodo. Este es el nodo, ¿no? Lo voy a sombrear con color negro para que, bueno, creo que ahí se hace más relajo. Ya sabemos que es un solo nodo. Corriente de entrada, entonces, 6 amperios, miren, ingresaron 6 amperios. ¿Sí? ¿Qué otra corriente miro que entra? Esta no, esta sale. Esta sale. Esta sale. Ah, y ahora digo que esta entra. ¿Sí? Esta de aquí está saliendo del nodo, miren, no está entrando. ¿Sí? Entra era en singular, ¿verdad? No en plural. Ah, bueno, creo que me faltó escribir. Entrando. Bueno. 6 amperios ingresan, entonces también ingresa una corriente I3. No sé cuánto valor tiene o qué valor tiene en el momento. ¿Cuántas corrientes salen? Ah, bueno. Me doy cuenta. Sale la corriente I1, ¿verdad? Primer punto. Sale la corriente I2 más I2. Y sale la corriente... Ah, miren, también sale la corriente I3, ¿verdad? También me doy cuenta de lo siguiente. Sale la corriente de 4 amperios. Entonces, más 4 amperios, que esta sí la conozco. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos en ese punto. ¿Duda hasta el momento? Ahí lo que está haciendo es apartar las corrientes que salen con las que entran. Correcto. Como lo hacíamos en la clase pasada, ¿verdad? Regresamos acá al 27, ¿verdad? Recuerden ustedes qué es lo que pasaba acá, ¿verdad? Paso 1, veo cuántos nodos hay. Paso 2, coloco el nodo de referencia. Paso 3, asigno el valor de B1 al nodo. Paso 4, asigno corrientes. En este caso yo dije las corrientes todas salen del nodo. Tienen que salir, esa es la instrucción. Entonces salió corriente, salió, pero esta no sale porque esta ya viene de acá, no la puedo cambiar. Entonces por eso la asignamos así para este ejemplo. Así que asigné corrientes y luego ley de corrientes. Recuerden, corrientes de entrada y corrientes de salida. Para este caso la corriente que entra es esta, miren, y estas dos salen. Entonces la ecuación lo indica, miren, corriente que entra y dos que salen. Así que para nuestro caso de hoy, tenemos que, lo mismo, ¿verdad? El mismo análisis, solo que ahora tal vez cuesta verlo porque este nodo está muy horizontal
y entonces lo cual está entrando, cuál sale. Para mí que esta sale, no, ¿verdad? Esta está entrando, esta sale, ¿verdad? Entonces, justamente solo estamos analizando el nodo, miren. ¿Qué corriente entró? Entró 6 amperios, ¿verdad? 6 amperios. Hagan de cuenta que este circuito dibújenlo así si quieren, ¿verdad? Bueno, ese hace un corazón, pero dibújenlo así de momento, ¿verdad? Dibújenlo así de momento si quieren visualizar un poco más el circuito, ¿sí? Este es mi supernodo, entonces ustedes saben, esta corriente entra, esta sale, esta sale, esta sale, esta sale y esta entra, ¿verdad? Vemos claramente las dos corrientes entrantes, miren. Y todas las otras son salientes, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Sí? ¿O hay duda? Ahí estamos. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Eh, pues aquí ya es álgebra, ¿verdad? Si se dan cuenta, toda esta álgebra debería ser lo más fácil, ya no hay por qué equivocarse. Si me equivoqué en mi ecuación en el análisis, ahí sí ya es mi problema por no hacer bien los pasos, ¿verdad? Pero en el álgebra, cuando dicen es que, mire, yo hice todo el procedimiento, pero con números que no eran, pues, o sea, hay que estar claros en esta parte. El álgebra, pues ya cualquiera la hace, pues, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá ya empiezo yo, bueno, 6 amperios menos 4 amperios, ¿sí? Observen un dato curioso del supernodo. La corriente 3 se va a cancelar, miren. ¿Sí? La corriente 3 no va a afectar a ese supernodo. ¿Sí? Entonces nos queda I1, I2. Miren qué pequeña quedó mi ecuación. La traslado al lado derecho. 2 amperios igual a I1 más I2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Miren esta ecuación, quedó bien fácil, bien sencilla. ¿Dudas? No, No, muy bien. Entonces duplicamos acá para avanzar y borramos este, ¿verdad? Este ahorita no nos interesa. Y esto tampoco. Entonces duplicamos. Aquí quedó mal esto. Ahora sí. Duplicamos nuestra diapositiva y decimos lo siguiente, ¿verdad? Esto de aquí está bien. ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I1? Pues recuerden que el paso después era encontrar las corrientes. ¿Cuánto valían en función del voltaje? ¿Cuánto vale I1? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale I1? Sería el voltaje no partido R1. Correcto. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto sería ese nodo que dice? sería VN partido 4 ohmios. Vn partido 4 ohmios. Entonces yo digo I1 es igual a Vn por 4 ohmios. ¿Cuánto sería I2? Sería VN partido 2. Partido 2 ohmios. ¿Todos están de acuerdo con esto?
¿Están de acuerdo? Sí, ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Correcto. Entonces, acá hay un error, ¿verdad? En este análisis, si pensamos que es el nodo de acá, ¿sí? Nuestra corriente, nuestro circuito original es este, miren. Entonces yo, aunque este método es un análisis matemático, elimina momentáneamente la fuente, pero ustedes saben que no existe un nodo único, ¿verdad? No existe un nodo único. Entonces, acá debo analizar yo cuál es el valor de I1. Miren, el nodo B1 sobre 4 ohmios. Y acá el nodo B2 sobre 2 ohmios. Esas serían las ecuaciones. Su análisis de relación está bien, pero el nodo a tomar en cuenta no es el súper, ¿verdad? Es mi circuito original, porque nosotros sabemos que esto es un análisis, una suposición, y que jamás voy a poder eliminar yo la fuente y después resuelvo el circuito y la dejo eliminada. No, ¿verdad? Porque físicamente existe y está acá, ¿verdad? Entonces, tu análisis de relación está bien, pero el nodo debemos considerar los nodos originales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es B1 y B2. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay duda? Yo tengo una duda. Sí. Adelante. Eh, con la referencia, esa, ¿para qué es necesario distinguirla? O sea, ¿nos sirve en algún cálculo? O... Mi referencia es cuando usted, por ejemplo, tenía un circuito acá, ¿verdad? Un circuito, qué sé yo, de 2 resistencias, ¿sí? Y cuando analizamos sus circuitos, recuerde que yo les decía, bueno, este es un punto A, este va a ser un punto B, este es un punto C. Entonces yo les decía, ustedes encuentren por favor el voltaje del punto A al B. Entonces venían ustedes, en su mente podíamos pensar, dicen un multímetro en voltios, terminal positiva en A y terminal negativa en B. Ahí estoy midiendo el voltaje de A positivo a B, ¿sí? Si me piden mida el voltaje de A a C, pues yo decía voltímetro, el positivo en A y el negativo en C. Es desde A hasta C, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era su referencia en todos los casos? En este caso, miren, mi referencia es B. En este caso, mi referencia es C. Entonces, cuando ustedes vayan a medir desde este nodo, ¿verdad? Desde ese nodo 1, necesito una referencia. Porque si no, usted podría decir, voy a medir la corriente de aquí hasta acá, ¿verdad? Aquí está la referencia. ¿Sí? Entonces usted está viendo la corriente desde aquí hasta acá, ¿verdad? En cambio, aquí todas las corrientes están viendo desde este punto a este. Desde este punto a este. Desde este punto a este hay 4 amperios. Desde este punto a este hay 6 amperios. Vamos a ver. Sí, gracias, muy amable. Entonces, por eso es una referencia, porque necesito, siempre cuando uno repara, ¿verdad? A los que han tenido experiencia o han estudiado carrera técnica, pues cuando uno dice voy a reparar un dispositivo, pues dice, tengo que medir el voltaje, pero ¿dónde coloco mi referencia? Aquí dice negativo de la batería. Ah, bueno, ahí voy a medir. Pero muchas veces cuando uno toma malas referencias, mide malos voltajes y entonces no sé determinar de todas maneras si está bien o mal una cierta parte del circuito, ¿verdad? Entonces, las referencias yo lo tengo como presente. Creo que alguno de ustedes acá indicaba también que reparó televisiones CRT, pero en esos tipos de dispositivos hay 2 fuentes, ¿verdad? Una fuente primaria que es tierra
caliente, creo yo, si no mal recuerdo, y otra que se llama tierra fría, ¿verdad? O al revés, están en ese orden, una tierra fría y otra caliente. Una es antes del transformador y otra después del transformador de corriente. Entonces yo no puedo tomar la tierra del lado secundario para medir partes en el primario, ¿verdad? Ni puedo tomar la referencia del primario para medir voltajes en el secundario. Entonces es importante tener una referencia, una tierra, ¿verdad? Una referencia, un punto de referencia. ¿Sí? Muy bien, entonces si ya determinamos esta parte, bien, si ya determinamos esta parte, vamos bien, miren. El análisis anterior de su compañero no está mal de B sub n, ¿sí? Solo que debemos tomarlo acá, ¿verdad? Así que el B sub n no es que se vaya a, a considerar un solo valor, ¿verdad? Considero los nodos reales y entonces es B1 y B2. Entonces voy y hago mi ecuación, ¿verdad? Mi primera ecuación entonces sigue siendo, ¿verdad? Esta, miren, 2, ya le quito el de amperios y digo 2 igual a I1 que es B1 sobre 4 más B2 sobre 2, ¿sí? Esa es mi primera ecuación, ¿sí? ¿Dónde obtengo otra ecuación? ¿Dónde creen que puedo obtener otra ecuación? ¿Dónde saco la otra ecuación? Porque tengo dos voltajes, necesito otra ecuación que relacione los voltajes para hacer eso, ¿verdad? Necesito otra ecuación para que tenga B1 y B2, para poder tener dos ecuaciones y encontrar B1 y B2. ¿Qué creen que hago ahí? No sé si estoy equivocado, pero podría ser con la I3. Ajá, I3, ¿qué haríamos con I3? Recuerde antes de decir I3, recuerde esta ecuación que hicimos acá, miren. Esta ecuación que hicimos acá, dijimos que I3 no afecta, ¿verdad? Acá nadie preguntó, pero creo que es lógico, ¿verdad? I3 está sumando aquí y suma aquí. Cualquiera de las dos que pase a restar se va a cancelar. ¿Por qué se cancela? Porque sale del nodo I3 y vuelve a entrar, entonces entra y sale la misma corriente, no va a afectar, ¿verdad? En el nodo super, ¿verdad? Entonces, I3 no va a aportar aquí ahorita, ¿verdad? Ecuación que me relaciona los voltajes, ¿sí? Si quieren, para avanzar un poquito, ¿verdad? Me interesa que quede claro, pero si tienen dudas, me van preguntando, ¿sí? Pero también necesitamos avanzar. Y me gustaría preguntarles más, a uno por uno, pero tenemos que avanzar. Entonces, los que opinan, pues agradezco su participación. Eso nos ayuda también a que la clase, pues, sea un poco más dinámica. Eh, ¿Verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, miren, es como el truco al final del supernodo. Miren, acá hay una relación. ¿Qué fuente está entre el nodo 1 y el 2? 12 voltios. Así que si ustedes vienen y hacen esta configuración, miren, si ustedes vienen y se les ocurre entonces en este apartado hacer esto, aquí tengo el nodo 1, aquí tengo el nodo 2. Este está definido como B1, ¿sí? Este es B1 y este es B2, ¿sí? La fuente es de 12 voltios. Así que si ustedes vienen y dicen B1 menos B2, o sea, esto termina siendo en este punto, miren, lo que hablábamos de referencia para esta medición, ¿verdad? No que esté agarrando la medición aquí, no, ¿verdad? B1 entre los dos nodos, miren, este arco. B1 y B2, B1 menos B2 es igual a 12 voltios, ¿sí o no? Si yo resto el voltaje que esté por allá y el que esté acá, lo que estoy midiendo con un multímetro acá es terminal positiva, negativa, mido con voltímetro y me va a dar 12 voltios, porque estoy viendo la batería, ¿sí o no? ¿Estamos bien en eso? Esto lo vamos a dejar aquí indicado, ¿verdad?
Entonces, ese es el truco del supernodo, ¿verdad? El que me da mi segunda ecuación. B1 menos B2 es igual a la fuente que está ahí, ¿verdad? 12 voltios. Así que ahí ya tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo mis dos ecuaciones, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Si fuera B2 menos B1 sería menos 12 voltios, ¿verdad? Porque estoy tomando las puntas del multímetro de la otra manera, ¿sí? Pero aquí si yo ya sé cómo estoy midiendo, sé cómo está orientada la batería, pues lo lógico es decir, voy a hacer B1 menos B2, me tienen que dar 12 voltios positivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros con esa segunda ecuación? Sí, Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a despejar B1 de la segunda ecuación. Esa es la ventaja entonces del supernodo o el procedimiento, ¿sí? B1 es igual a 12 menos B2, ¿sí? 12 menos B2. Así que 12 menos... No, 12 más, ¿verdad? 12 más B2. ¿Sí? Entonces, voy a decir yo lo siguiente. La ecuación 1 es B1 sobre 4 más B2 sobre 2 igual a 2. Entonces, en la ecuación 1 voy a sustituir, pero con color negro, B1, o puedo decir un cuarto de B1, pero B1 ¿cuánto es? 12 más B2, más un medio, que es el que está acá, ¿verdad? Un medio, y el un cuarto estaba acá. Más un medio de B2, este sí es B2, igual a 2, ¿sí? Duplicamos diapositiva, borramos esto que no nos sirve, ¿sí? Esta parte del circuito siempre la dejamos estallando, solo para que nos vaya quedando ahí referencia, que a veces así no regresan ustedes. Más que todo creo que les ayuda a ustedes a no estar regresando a las páginas anteriores porque vemos el circuito. Bueno, esta es mi ecuación. Sigamos operando entonces. 12 por un cuarto me da 3, más un cuarto de B2, esta sí no ha cambiado, más un medio de B2. ¿Sí? Luego sumo los términos comunes, ¿verdad? De B2, de V2, ¿sí? Un cuarto más un medio. Hago el denominador común que es 4, divido 2, me da 2. Entonces, eso me va a quedar 2 más 1, 3. Deberían ser 3 cuartos de V2. Y acá, 2 menos 3. Paso el 3 a restar, ¿sí? Entonces, ese un cuarto que está acá, solo hice esto, ¿verdad? 1 más, me quedo acá, perdón. Me queda solo 1 más 2, ¿verdad? 3 cuartos. Esta es la suma fraccionaria, ¿sí? Bueno, 2 menos 3. Continúo entonces acá, 3 cuartos de V2 igual a menos 1, ¿sí? Luego tengo B2, paso a multiplicar 4 y a dividir 3, así que me queda menos 4 tercios, ¿sí? B2 es entonces menos 1.33 voltios, ¿sí? Esto lo vamos a colocar ahí para tener ya la info más rápido. 4 dividido 3 menos 1.33 voltios. Muy bien, entonces logré con éxito tener un voltaje B2. Voy a mi circuito original y digo, bueno, B2 entonces vale menos 1.33 voltios, ¿sí? Ese es el valor de V2, ¿sí? ¿Estamos bien hasta esta parte? ¿Estamos bien? ¿Dudas? sí. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues encontrar B1. Esta es más fácil todavía, ¿verdad? Si se dan cuenta. Miren B1 que es 12 más V2. ¿Cuánto queda B1? Calcúlenlo de una vez. ¿Cuánto queda? ¿12 más B2? ¿Verdad? Es 12 más B2.
12 más B2. Entonces, B2 por acá. Y B1, entonces, como es de esperar, B1 es igual a 12 más B2. ¿Cuánto me da entonces B1? 10.667. 10.67. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 10.67 voltios, que quede más recto acá. 10.67 voltios, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué me toca encontrar? Pues bueno, el fin de esto siempre es encontrar los voltajes, pero a la vez encontrar corrientes, ¿verdad? Si se dan cuenta, los métodos, o encontramos voltajes para corrientes, o encontramos corrientes para después voltajes. No tenemos más variables, más opciones, tenemos que encontrar. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí sí ya no vamos a tener el circuito. Y entonces decimos, continúo con color negro. I1. ¿Cuánto vale I1? Esta es fácil, miren, porque las ecuaciones de nodos me daban estas indicaciones, miren. Es B1 sobre 4 ohmios. Y la I2 es B2 sobre 2 ohmios. Así que I1 es B1 sobre 4 ohmios. Es decir, 10.67 voltios sobre 4 ohmios. 2.66. 2.667 amperios. Muchas gracias, 2.67 amperios. Y 2 por su parte es P2 sobre 2, es decir, menos 1.33. Este está más fácil de calcular todavía, sobre 2, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Menos 0.66. 0.66. Aproximemos a 7 para que Sí, veamos. 7. Es que es 66.5. Entonces 7. 6.5. Ah, muy bien. Entonces aproximamos a 7. 0.67 negativos. Ah, bueno, entonces aquí viene la interpretación siempre, ¿verdad? La interpretación que siempre nos da problema, ¿verdad? Esta es la interpretación que siempre nos da problema. Perdón, ahí por el ruido externo, voy a dar unos segundos en lo que pasa. Muy bien, jóvenes. Entonces, viene la interpretación de los signos, que es la que siempre puede causar problemas, ¿verdad? No es solo decir es menos 0.67 y alguien me da la respuesta, ¿verdad? Terminamos el curso de circuitos y siguen diciendo son menos 0.2 amperios, malo, ¿verdad? Porque sabemos que no es eso. La respuesta es 0.67, pero la dirección es la que cambió. No hay corrientes negativas. Bueno. Y uno, entonces ustedes dicen, bueno, ya encontré. Qué bonito, ¿verdad? Entonces encontré 2.67, quiere decir que la corriente I1 sí va en esa dirección, ¿sí? Ustedes saben que esta corriente, por ejemplo, esta va aquí porque ya está definida en esta fuente. Esta va hacia abajo porque se define. Pero I1 me dice que es 2.67 amperios hacia abajo, quiere decir que sí es cierto que va hacia abajo, 2.67 amperios. Por el contrario, ¿qué pasa con I2? Me dice menos 0.67 amperios. Ah, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente I2, miren, va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, esta corriente 2.67 sí va hacia abajo como indicaba, ¿verdad? Y esta corriente de 0.67 va hacia arriba, miren. Esta es la forma en que debemos totalizar la respuesta, ¿verdad? 0.67 hacia arriba. Pero ojo, falta un dato todavía, ¿sí? Ustedes pueden decir, mire, ya encontré eso, hasta ahí lo dejo porque solo eso me sabía, o solo eso me recuerda. Falta la corriente I3, que no aportaba en las ecuaciones, está bien, pero de que existe, existe. ¿Cómo tengo esa ecuación de
Y 3, pues sencillo, miren, esta está sencilla. Coloco la fuente de voltaje, ¿verdad? 12 voltios, ¿sí? Y coloco acá la resistencia, miren. De tal forma que si ustedes se dan cuenta, aquí viene I3, miren. Y regresa acá, ¿verdad? I3. La resistencia para este caso es de 10 ohmios. Vamos a ver aquí, creo que hay una flecha de más que ahorita no sirve. 10 ohmios. ¿Sí? 10 ohmios. Entonces, ustedes pueden decir, mire, pero es que ahí está ignorando el circuito del otro lado. No, miren. Entonces, lo que está pasando aquí es esto, ¿verdad? El circuito está aquí, miren. Ustedes piensen el circuito así en este momento, así como lo están viendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Y para que lo entienda un poco más, pues borro esto. El circuito lo puedo dibujar así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese circuito? Sí, Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese circuito, la fuente está en paralelo a este elemento. Así que aquí basta con, es decir, B1 menos B2 es el valor de la fuente y ya sabemos que es 12 voltios. Así que 12 voltios dividido 10 ohmios me da 1.2 amperios. Así de simple porque es un circuito en paralelo de este lado derecho. ¿Sí? Y en el otro se puede ver astral, pero no, miren, es así. Paralelo está esto con la fuente y esto está en paralelo también. Entonces ahorita lo voy a colocar ya solo resumido aquí para que quede plasmado porque es que estamos haciendo ese eh, análisis acá. Entonces lo vamos a hacer con color negro. ¿Sí? Entonces aquí dice más, menos, ¿verdad? Des en cuenta que eso es lo que está pasando, más, menos. ¿Qué voltaje en la resistencia de 10 ohmios? 12 voltios. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahora sí ya se me hace más fácil, ¿verdad? Yo digo, el voltaje que está aquí es el voltaje en R3, ¿sí? Sé yo que B1 menos B2 es 12 voltios. Muy bien, no sé si me escucharon bien ahí. Sí, se me entendió. Muy bien, gracias. Es que en alguna oportunidad, pues, algún alumno, no, alumna creo que fue, me dijo que si yo de pronto no vivía por el aeropuerto, porque muchos aviones, pero no vivo por el aeropuerto, si no sería peor, ¿verdad? Pero muchos aviones anda viajando la gente o regresando. Bueno, entonces, B1 menos B2 igual a 12 voltios. Entonces, B1 menos B2 igual a 12 voltios es el voltaje en R3, ¿sí? Así que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Sería, vamos a colocar aquí dos análisis, ¿verdad? Porque ustedes podrían intentarlo de esa manera también, ¿sí? Sería 12 voltios, ¿sí? Dividido 10 ohmios. Eso me da 1.2 amperios, ¿sí? Pero si a ustedes les da la gana, ¿verdad? Porque siempre puede existir duda, ¿verdad? O que yo quiero hacerlo a mi manera, pues bueno. Ustedes pueden decir I3 se define como el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en el nodo 2 dividido R3, que también es cierto, ¿sí o no? Pero aquí ya está calculado, ¿para qué lo hago? Bueno, de todas formas lo puedo hacer. 10.67 voltios menos 1. Observen que nunca le cambié el signo al menos 1.3 voltios. Nunca, si no, no me quedan los resultados. ¿Sí? Y eso es
12 dividido 3, 10, ¿verdad? Sí, sí, yo lo quiero hacer así. Correcto. Muy bien. ¿Estamos bien ahí entonces? Ahí finaliza el problema, ¿sí? Este es el problema supernodo, ¿verdad? Este es el supernodo. Tomamos entonces nosotros esa configuración, ¿verdad? Aprovechando que hay una fuente intermedia, pero que no tenga resistencias en serie, ¿verdad? Eso también hay que recordar, ¿sí? Que no hayan resistencias intermedias. Podemos aplicar. Esta supermalla debía existir una fuente de corriente entre un punto o un nodo, ¿verdad? Pero de lo contrario tampoco podíamos operar, ¿sí? Muy bien, ahí finaliza entonces método de nodo, ¿sí? Supernodos, nodos y supernodos, ¿sí? ¿Dudas del supernodo? Coloquemos las corrientes para finalizar si quieren. ¿Sí? ¿Alguien va a opinar? Si no hubiera fuente de voltaje, ¿cómo igualaríamos las ecuaciones? Si no hubiera fuente de voltaje, no puede hacer supernodo, ¿verdad? Si usted tuviera una resistencia en este circuito, si tuviera una resistencia acá, ¿verdad? Tuviera una resistencia, no puede hacer supernodo. No se puede, porque aquí usted no puede asumir, ¿verdad? ¿Cómo va a ser aquí B1 menos B2 me da, o sea, ¿qué? No se puede, ¿verdad? En este caso no se puede hacer supernodo. ¿Qué le tocaría hacer aquí? Pues bueno, haga mallas, 1, 2, 3, 4. Ahí es donde me sirve a mí saber todos los métodos, ¿verdad? A este no le puedo entrar por ese método, entonces lo voy a hacer por este. Por ramas tampoco, porque me voy a chocar aquí con estos. Entonces uno va determinando cuál es el método más efectivo para resolver mi circuito, ¿verdad? Para eso nos sirve tener los conceptos de todos los métodos, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo una pregunta también. Si en dado caso no hay fuentes de corriente, también se puede realizar ese método. Sí, si aquí fueran resistencias y existe la fuente, lo puede hacer, ¿verdad? Gracias. Una vez exista la fuente. También podemos considerar nosotros lo siguiente, ¿verdad? Sería un método más complejo, ¿verdad? Pero, a ver cuenta que usted tuviera esto por aquí, ¿verdad? Tuviera esto por acá, tuviera esto por aquí, tuviera esto por acá. Tuviera esto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver eso por ahí. Sí, y tuviera esto por acá. Pues también podría intentar hacer supernodo, solo que ahí va a ser más elaborado el análisis por ecuaciones, ¿verdad? Habría que intentarlo, porque usted entonces diría, este es un nodo, ¿verdad? Este sería otro, habría que ver si empata, ¿verdad? Habría que ver si lo permite, ¿sí? Pero en general estos métodos se basan en una configuración, ¿verdad? En una configuración, en este caso puntual, una fuente, ¿verdad? ¿Sí? Una fuente entre dos nodos, ¿verdad? Que lo conviertan en uno, pero si usted ya tiene tres nodos y hace el supernodo en un punto y lo convierte en otros dos, se le va a hacer un chirmol, como dicen, ¿verdad? Porque va a tratar de hacer un supernodo acá, pero de todas maneras le van a quedar dos y entonces no logro solucionar. Pues tal vez es mejor hacer mallas, ¿verdad? O superposición, como vamos a ver, que es a veces más efectivo. Cada método va dando un poco más de flexibilidad a la hora de resolver, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso?
Sí, gracias. Muy bien, entonces el método de formato, léanlo ustedes en el libro, ¿verdad? En el método de formato yo les dije en el libro de Boylestad y me imagino deberían tenerlo y si no, pues se los voy a subir. Yo realmente no lo subí esta ocasión porque era el libro que hemos estado trabajando desde el inicio, pero desde el inicio de año creo, circuitos. Pero si ustedes, ¿cómo se llama? En el libro ven método de formato, van a encontrar también método de formato para mallas y método de formato para nodos. Van a encontrar método general para mallas y método general para nodos, ¿sí? O sea, no está de más hacerlo. Uno al final se inclina por uno de los dos métodos, general o formato, porque a veces es más práctico, más fácil, ¿sí? Inclusive para ustedes tal vez el que puede ser difícil para otros es más fácil que el otro y recuerdan ese con ese, ¿verdad? Entonces, hacen favor de revisar método de formato. El método de formato solo se los digo así muy brevemente, ¿verdad? Yo podría tener esto aquí, no voy a colocar valores. Por ejemplo, una fuente de corriente, una resistencia, voy a colocar otra resistencia aquí, otra fuente de corriente para abajo, digamos. Podría ser para arriba, no importa. Digamos este circuito, ¿sí? El método de formato es más o menos como les indiqué que le enseñaba a resolver a uno antes, ¿verdad? Solo identifico los nodos, ¿verdad? B1, B2. Y entonces si las corrientes van hacia abajo, pues las tomo como positivas, ¿verdad? Así que sería más I la que está aquí. Y acá solo sería B1 sobre esto, resistencia. Este sí sería B1 menos B2, etcétera, sobre la R. Y ese sería B2, ¿verdad? En la otra ecuación del nodo, porque sería el otro nodo. B2, la ecuación, la corriente va acá, sería positiva, sería otra más I, ¿verdad? Pero si la corriente va hacia arriba, se consideran negativas, ¿verdad? Menos I, porque entran, ¿verdad? Las que salen son positivas y las que entran negativas, y todo es igual a cero, ¿verdad? Es más práctico, más sencillo el método formato. Entonces, revisen ustedes, yo les di método general, que es más elaborado para que haya un poco más de base, pero pueden revisar ustedes el método formato también, ¿verdad? Si desean, revisen método formato, voy a verificar algo aquí. Vamos a ver. Un momento. Método de formato. Sí, aquí debe estar. Está bastante lento este internet. Bueno, lo que carga esto ahorita, aprovecho, creo que son pocos los que no le indiqué física, igual se los voy a indicar a sus coordinadores, pero necesitamos una fotografía de cada uno de los integrantes, ¿verdad? Porque con esa información van a alimentar la base de datos del sistema de votaciones que están diseñando otros jóvenes. Entonces yo les voy a enviar los requerimientos a sus coordinadores para que ellos recaben la información y me la compartan. Yo voy a hacer una carpeta Drive para que suban ahí todo. Carpeta por proyecto, ¿verdad? Es decir, carpeta por coordinador, para que ustedes se encarguen de solicitar las fotos individuales de sus compañeros. Yo les voy a pasar la información. Necesitan, obviamente, ustedes hacer un reporte, ¿verdad? Final, eso sí hay que hacerlo siempre, un reporte final del proyecto, fotografías, documentación, todo lo que han hecho. Y también necesitamos que se haga un pequeño video, un corto video, que al final creo que no sé si la universidad va a apoyar en hacer ese video el día de las pruebas, pero no lo sabemos. Entonces, en el peor caso, tenía que hacer ustedes un video corto, uno o 2 minutos, donde se van a tomar algunos extractos para hacer un video único de la competencia de vehículos, ¿verdad? De robots. Entonces, esa información se la voy a estar trasladando a sus coordinadores para que ellos me apoyen a obtener la información. Y de igual manera, pues, va a ir foto del catedrático del proyecto, foto de los alumnos que participan en cada grupo. Bueno, eso se va a recopilar. Tengo que actualizar yo esa información, entonces les voy a estar mandando ahí la información. Muy bien, no me deja esto acá, voy a buscar. Bueno,
Si alguien no tiene el libro, bueno, vamos a hacer aquí. Bueno, les hablaba aquí el libro. Este libro es la 12ª edición. Se lo voy a colocar en la plataforma también, pero si quieren lo descargan de una vez. Aprovechando. Y está el otro libro que para mí el libro el antiguo, pues para mí es más completo, ¿verdad? Y lo van a ver ustedes cuando comparen los métodos de circuitos. Por lo que este es más pesado, ¿sí? Porque el escaneo no está tan bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los mando en el chat. ¿Y dónde está el otro? Segundo. Vamos a ver entonces ahorita en lo que carga esto. La conversión estrella y delta. Esto también me puede servir para resolver circuitos. Que a veces yo digo, esto no sale ni por malla, no sale ni por nodos, ni por ramas, ni... No se puede. Bueno, la conversión delta estrella nos permite hacer un análisis o conversión de resistencias. Nos van a permitir, valga la redundancia, resolver o adaptar el circuito para que podamos nosotros entrar, tener corrientes y voltajes, ¿sí? Entonces, perdón, eso nos va a permitir. Vamos a ver, solo un segundo más. Vamos a ver. Bueno, en lo que carga eso, mejor empecemos a ver. Método conversión. Bueno, primero creo que nos falta, antes de ver la conversión delta estrella, tenemos que ver esto. Bueno, lo que vamos a ver entonces ahorita es, creo que nos da tiempo todavía, que más de media hora. Bueno, estas son redes puente, son un tipo de red especial. Uno piensa que no hay más circuitos, pues siempre vienen más métodos o análisis. Entonces la red puente es una configuración de red que uno dice, bueno, esta red no me gusta, ¿verdad? Pero y las redes puente se ven de esta manera. Acá. Estas son las redes puente. ¿Sí? Estas son las redes puente. Entonces tengo un extremo donde yo tomo una medición, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a llamar entonces a esta R1. Esta R1. Esta va a ser R2. Esta va a ser R4. Y esta va a ser R3. ¿Sí? Me falta una resistencia. Es que eso es justamente el problema. Ahí sería muy fácil, ¿verdad? Sumo R2 con R4 en serie. Las hago en paralelo con R1 y R3 que ya están en serie. Y en estos nodos, pues, obtengo yo, ¿verdad? Obtengo aquí el paralelo y encontré la resistencia total, ¿verdad? Ahí fácil. Pero estas redes puentes, ese es el problema o la variante que tiene. Entonces, solo con esa resistencia que yo agrego, ya no puedo hacer ni series ni paralelo, ¿verdad? Ya no puedo. ¿Sí? Muy bien. Ya no puedo hacer entonces. En algún momento entonces se segmentan las redes, ¿verdad? En esta red puente nos sirve verlas primero para después comprender la conversión delta estrella, ¿sí?
delta estrella. Bueno, esta red la puedo redibujar entonces de esta manera. Recuerden que yo siempre les decía, o si no se los repito tanto, si no lo entiendo así, redibujemos. Miren, si ustedes dicen es casi triangular o parece forma de rombo, no la entiendo. Entonces redibujen, ¿verdad? ¿Sí? Redibujen ustedes la red y entonces van a entender un poco más la forma en que está estructurada, ¿verdad? Miren, esa red del lado izquierdo es la misma que está aquí, ¿sí? Es que ahí no tiene esas líneas diagonales, sí, pero esto es un nodo, ustedes saben que esto es un nodo y esto también, ¿sí? Muy bien. Puedo dibujarla así, o bien puedo encontrarla de esta manera, porque cada quien la hace como le da la gana, siempre y cuando cumpla, ¿verdad? Con la forma física, pues tampoco es hacerla como me da la gana solo por decirlo, sino que cumpla, ¿verdad? Lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces si vemos algo así, uno dice, esta no es una red puente, pero sí es una red puente. Miren, solo que aquí cambiaron los nombres o las etiquetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí miren, 1, ¿sí? Luego voy a tener yo 3. Luego voy a tener aquí 2, 4, 5. Miren. Es la misma red, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a la hora de que estemos trabajando, pues nosotros debemos considerar que una red puede presentarse de esta forma y es posible. De hecho, existen puentes y cuando ustedes investiguen un poco más o avancen en sus cursos, van a ver que en algún curso les dicen que hay puentes de corriente directa y de corriente alterna. Se refieren a estas configuraciones y es para hacer instrumentos de medida analógicos. Instrumentos de medida analógicos es como cuando yo les dije, bueno, hagan el multímetro, el voltímetro, el amperímetro. Se pueden hacer medidores de resistencias, de inductores, de capacitores con estos arreglos de redes puente, ¿sí? Solo que ya son más complejos porque llevan capacitores, bobinas, e inclusive en una de estas formas lleva, miren, un capacitor aquí en paralelo, o aquí podría haber una bobina también en paralelo, o aquí una bobina en serie, y ya no son tan bonitos los circuitos, ¿verdad? Porque es corriente alterna. Bueno, son redes puente, entonces es posible que tengamos una configuración en algún momento así, miren. ¿Sí? Es posible. Entonces voy a llamar a esta RS de la fuente, ¿verdad? Source. Y colocamos esta batería acá, más o menos. ¿Sí? Podríamos decir, por asignar un valor, pues podríamos dar valor, ¿verdad? Pero a lo que vamos es lo siguiente. Entonces ustedes desen cuenta. Viene una corriente, hay un nodo, se tiene que dividir, miren, forzosamente, ¿sí? Tiene que dividir, ¿sí? ¿Sí? Tiene que dividir. Esta corriente que viene aquí, si yo tomo esto, esta trayectoria debería dividirse acá, ¿sí? Dividirse acá, ¿sí? Luego, debería haber yo esta trayectoria y aquí realmente ya van estas dos corrientes, se suman y vienen acá, ¿verdad? Acá estas dos se suman y tengo eso, miren. Entonces, algo así de complicado es la distribución de corriente. Pero si lo vemos de otra forma, tampoco es que sea tan del otro mundo. Si lo vemos así, miren. Y lo vemos así, como que yo les dijera, voy a hacer las trayectorias verdes. Aquí hay una corriente, miren. Una malla.
Pueden resolverlo por mallas. 2, 3 trayectorias de lazo cerrado, ¿sí? O también vienen ustedes y entonces, como miren, aquí sí son nodos, miren, todos estos son nodos. 4 nodos, ¿sí? Ahí sí no hay que 2, que 3, no, hay 4, ¿sí? Entonces aquí puedo hacerlo por mallas, ¿verdad? Puedo resolver por mallas. O inclusive vengo yo y digo, bueno, voy a hacerlo mejor por nodos, ¿verdad? Podrían decir ustedes, por ejemplo, vienen aquí, B1 es un nodo. Voy a tomar este como referencia. Aquí existe B2, aquí existe B3. Entonces, cuando ustedes analicen, va a ser B1 menos esto, B1 dividido esto, B1 menos B2 dividido esto. Y ya implemento yo los métodos, ¿verdad? Pero aquí no es para resolver ahorita la red como tal, sino para identificar el tipo de forma de la red, ¿verdad? ¿Sí? Estas serían redes puente. Ustedes vienen, entonces pueden intentar analizar por nodos, por mallas. Sería lo más práctico, nodos o mallas, ¿verdad? Y muy bien. Continuamos entonces. Déjenme ver si acá aparece. Sí. 7. Ahorita vamos a ver. Denme un segundo. Ahorita. Momento. Y la otra semana vemos algún ejemplo de cómo resolver una red puente, ¿verdad? Hay un par de ecuaciones que ya están definidas o que ya se utilizan o aplican para la resolución de ese circuito. Entonces, en algún momento si vemos compleja esta configuración, ¿verdad? Más que todo, la conversión delta estrella pues, nos ayuda a solventar esa parte, ¿verdad? Conversión. Y a veces es práctico aprenderlo de memoria, ¿verdad? Y sería bueno que se empiece a aprender de memoria. Estrella. Y estrella delta, que no es más que el inverso, ¿verdad? Estrella delta. No es más que el inverso. Es regresar, ¿no? Bueno, entonces pongamos atención a la conversión. Son fórmulas, ¿verdad? Tampoco es que sea cosa del otro mundo ahorita, pero son fórmulas. Tengo yo entonces una configuración resistiva de esta manera, ¿verdad? Esta es la forma Y, miren. Pero cada quien la mira como desea, pero esta es una forma Y. Esta es la forma, esto mejor lo corro. La forma Y, ¿verdad? Forma Y. Esa es una Y, ¿sí? Pero si ustedes ven, es que esa no me parece Y. Bueno, o sí. Pero esta de aquí, ¿será que es una Y? ¿Verdad? ¿Sí? Pues sigue siendo la misma. Si quieren, colocamos puntos. Y entonces digo yo, este es un punto de unión, un nodo. Este es un nodo. Entonces sí, es una configuración de esa manera. Solo que a esta la llamamos la configuración Y. Y esta es la misma, pues, pero, o sea, le dan otro nombre solo por tener un poco de distracción. Esta es la estructura T y la otra es la Y, ¿sí? Y a este tipo de red le llamamos entonces red estrella, ¿sí? Muy bien, esa sería la primera, red estrella, ¿sí?
La otra configuración, entonces, venimos y colocamos nuestra configuración de esta manera. En este caso, sí, directamente la letra griega, ¿verdad? Es nuestra delta, ¿verdad? Pero también está la otra variante que muchos utilizan y la colocan así. Decimos entonces, esta es nuestra red delta y esta es otra letra griega que dicen es nuestra configuración. ¿Sí? Parece pi, ¿verdad? Solo que aquí. ¿Sí? Pero es la continuación del circuito. Sus nodos pi. Entonces, esta sería mi configuración del. Muy bien. Empecemos nosotros con y la. Déjenme ver si tengo aquí las fórmulas a mano. Este es 2. Este. Es 2, 5. Vamos a la configuración. Configuración inicial, entonces. Nos vamos a valer de la figura geométrica. Así nos queda más bonito. Bueno. Tengo yo entonces. Vamos a girar aquí. Bueno. Esta primera va a ser configuración a delta, ¿verdad? Esta es estrella a delta. Consiste, bueno, aquí ya no la voy a hacer con regla tanto, bueno, vamos a hacer así. El aquí, 1, 2, 3. Aquí y acá. Bueno, ¿en qué consiste esta entonces? Tengo una estructura Y. Así es a mano, mejor. Tengo una estructura Y. A esta la vamos a llamar R1, R2 y R3. ¿Sí? Entonces yo quiero convertir esa estructura Y, o delta, o estrella, perdón, a una delta. Quiere decir que vienen ustedes y quieren encontrar una resistencia. Vamos a hacer color rojo acá. Miren, quieren encontrar una resistencia en cada uno de estos puntos para hacer la delta, ¿verdad? Con base en esa resistencia estrella, ustedes quieren hacer la delta, ¿sí? Entonces la ecuación es la siguiente. A esta vamos a llamar la resistencia. En general, pues, no importa el nombre que ustedes les den. Después van a darse cuenta de eso. Pero vamos a hacer asociación. R1 va a ser a RA. R2 va a ser a RB. Y R3 va a ser a RC. ¿Cuáles son las ecuaciones? Estas, miren. Para RA. RA es entonces R1 por R2 más R2, perdón, R1 por R3 más R2 por R3 dividido R1. ¿Sí? B va a ser R1. Mire, aquí ya es más fácil. Aquí ya solo una vez que lo hice me facilita por practicidad hacer esto. Y tenemos entonces lo siguiente. RC, ¿verdad? Ya se quedó muy fea. Bueno, ahí está más o menos. RC, ¿qué va a cambiar? Esto. Entonces así es como se memoriza también un poco. Miren, veamos la lógica, la secuencia. Estoy
con la estrella, lo de adentro, quiero encontrarle el delta. ¿Cómo hago esa conversión? Bueno, RA, empiezo con RA. RA está opuesta a R1, miren, a esta R1 está opuesta RA, ¿no? Entonces, voy a hacer el producto R1 por R2, aquí, ¿no? R1 por R3, aquí sumado. R2 por R3, sumado. Todo eso divido la que está opuesta a la RA, miren, R1. Para RB lo mismo. Siempre van a ser los tres productos, miren. Pero ¿dónde está RB? ¿Cuál tiene su opuesta? R2. RC igual. RC, productos todos iguales, sumas, y la opuesta es R3. Entonces con esas ecuaciones yo logro y entonces convierto, ¿verdad? Esa estrella, convierto esa estrella a un delta, ¿verdad? ¿Sí? Ahí convierto esa estrella entonces a un delta, ¿verdad? Es lo que quería hacer, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, en algún momento yo puedo tener un circuito de ese tipo, esto lo voy a borrar, pero yo voy a tener un circuito de esta manera, miren. Un circuito así todo feo, ¿verdad? Podría venir un circuito algo así en el examen, ¿verdad? Y qué sé yo, así, así. ¿Sí? Y entonces yo quiero encontrar la resistencia, por ejemplo, por ahí. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Sí, quitemos esta de por aquí en un momento, ¿verdad? ¿Qué hago en ese circuito? Entonces, bueno, yo aquí miro una estrella, entonces la voy a convertir a delta. ¿Qué es lo que va a hacer la delta? Pues la delta va a sustituir acá, miren, una resistencia en paralelo aquí, una por aquí y otra acá. No puedo cambiarlas del punto de los nodos donde están, miren. ¿Sí? Sin embargo, cuando ustedes hacen eso, pues ya les permite hacer esto en serie. Luego la hacen en paralelo con esta, ya tienen una serie. Paralelo con esta, tienen otra, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya tienen eso, ¿sí? Todas estas en serie. Hacen un paralelo, la hacen en paralelo con esta. Y van simplificando, ¿verdad? Cosa que no se podría si yo no hago la conversión, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hay que determinar entonces, ¿verdad? ¿Sí? También podrían hacer ustedes acá estas dos en serie, ¿verdad? Pues ya les di una tercera en paralelo, en serie, miren. Es de dibujar, es cuestión de dibujar, interpretar. Ah, bueno, esa delta la voy a convertir en Y, miren, o en estrella, ¿sí? Entonces toda esa que aparecía acá, ahora va a quedar así. Entonces mi circuito equivalente queda así, miren. ¿Sí? ¿Verdad? Y si ustedes quieren, esta está muy fea ahí, mejor voy a hacer aquí otra delta, esa estrella la convierto a delta, ¿sí? Entonces ustedes vienen y hacen esto acá, ¿sí? ¿Verdad? Se aplica, ¿verdad? Entonces ustedes van reduciendo circuito, ¿verdad? En algún momento es válido para resolver los circuitos. Esa es la conversión entonces estrella a delta. ¿Alguna duda? Como les digo, son fórmulas, pero se pueden aplicar en algún momento. ¿No hay dudas? No, no hay dudas. Muy bien, entonces veamos delta estrella para finalizar por hoy. Es el contrario, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener, este no es el triángulo que tenía, es este. Para este caso vamos a tener una delta, ¿verdad? ¿Sí? Esa delta entonces la vamos a hacer ahora color negro, ¿verdad? Porque es la original. La delta es el color negro. ¿Sí? Y recordemos que el color rojo está siendo utilizado para el equivalente. Así que aquí digo yo, tengo mi resistencia B, tengo mi resistencia A. Miren, el nombre es lo de menos, ¿sí?
Antes de ver esta, si quieren, veamos aquí. A ustedes, si les da la gana, pues no se mentalicen que la ecuación me la toca aprender como está acá, estas tres. Ustedes pueden decir, bueno, yo le voy a decir que esta es la RA, la B y la C, las de adentro, miren. Y aquí le voy a llamar, miren, le voy a llamar X, Y, Z. ¿Cómo encuentro la RX? Ah, fácil, ¿verdad? RA por RB, RA por RC, ¿verdad? Y RB por RC. Dividido, ¿cuál está en opuesto a la RX? RC. ¿Sí? Entonces no me importaron ni los nombres ni nada. Solo yo debo saber cuál estoy encontrando. Si es RX, pues multiplico todo lo adentro. Si se llama A, B, C, D, F, G, H, I, no importa. Pero de que salen las tres, sale, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo coloco en orden para que sea entendible esta parte, pero ustedes son libres, ¿verdad? Ustedes pueden colocar las variables que quieran, les puede decir IJK y las de afuera les pueden llamar XYZ, como les dé la gana, pero siempre diferenciando lo interno y los opuestos, ¿verdad? Esta es estrella delta. Entonces, lo mismo pasa acá. Ah, bueno, entonces en este caso, ahora sí vamos a aplicar y con el color rojo es la conversión. Pues yo ahora necesito hacer una estrella, es que forzosamente, bueno, entonces utilizo y conversión delta estrella. Es distinta la ecuación, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Es distinta. Entonces, aquí sí a mano, a mano, a mano. Y a esta la llamamos R3, R1, siempre haciendo consistencia, miren, la A con la 1, la R3 con la C, la RB con la R2. El orden tampoco importa, ya vieron, yo pude haber colocado RA aquí con R2, mire que usted lo está haciendo mal, RA con la 2 no puede ser, claro que puede ser, ¿verdad? R1, R2, R si fuera la anterior, ¿verdad? R1, R3, R2, R3, y la que está opuesta es R2, y esto es RB, RA, perdón, ¿verdad? Está bien porque matemáticamente está bien, ¿sí? Eso también se sale del molde, sí, pero no importa, yo estoy analizando bien y no va a fallar para la conversión. Bueno, para continuar entonces, las ecuaciones son estas, ¿verdad? Mira, acá es distinto. R1 se va a definir entonces, porque ahora yo quiero encontrar la estrella, miren. R1, quiero encontrar esta. Entonces para R1, miren, multiplico las que están adyacentes a ella, las que la rodean, miren. ¿Quién rodea a R1? Pues la B que está por aquí pegada, miren, y la C. Entonces yo digo RB por RC, porque son las adyacentes, miren, a R1. Las están cuidando, digamos, en ese vértice. RB por RC. Y luego, entonces digo, divido la suma de todas las deltas. RA más RB más RC. Y ya hice mi conversión a estrella. Encontré R1. Entonces, misma secuencia, misma lógica. Vienen ustedes si quieren encontrar entonces R2. Entonces, copiamos, miren. Aquí ya nos hacemos más práctico esto. Por practicidad, vengo aquí. Y vengo acá otra vez. Muy bien. R3. Así que en R2, pues yo verifico, y para R2, la que está adyacente o cuidándola, digamos, es RA por RC. Así que RA por RC. ¿Sí? Ya en la lógica, pues no es complicada. Y en la R3, pues la está cubriendo RA y RB. ¿Sí? Así que puedo borrar las dos, ¿verdad? Para que esté en orden si quieren. RA por RB. ¿Sí? Y abajo la suma de las tres externas. De tal manera entonces que me queda lo esperado, ¿verdad? Que era lo que yo quería. Era una estrella. Logro entonces realizar esta estrella, ¿verdad?
¿sí? Logro realizar esta estrella, ¿sí? 1, 2 y 3. Entonces vean las ecuaciones. Es solo no confundirse qué estoy haciendo. ¿Será que estoy del delta hacia adentro a la estrella o de la estrella hacia el delta? ¿Sí? Claro, si alguien confunde los métodos, pues mal, porque van a quedar todas malas, ¿verdad? Todas las resistencias van a quedar malas, ¿sí? Entonces, muy bien. La otra semana hacemos un par de ejemplos numéricos así rápido al inicio de la conversión delta estrella. También un truco que aparece ahí en esta delta estrella que vamos a ver. Y para simplificación, así como en los circuitos en paralelo había una simplificación, pues aquí vamos a ver que también se puede. Y resolvemos una red puente. Vemos método superposición completo, porque ahí no hay supernodos ni supermallas, no, es solo un método de superposición. Y tal vez empezamos, si nos da tiempo, teorema de Thevenin, ¿verdad? Así que todavía nos quedan 2 clases, creo que se va a ver teorema de Thevenin y teorema de Norton. Hasta ahí llegaría el curso. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna duda, un comentario